Muchas gracias nuevamente a la academia. A mí me corresponde presentar un poco de la historia de los brotes de meningitis aséptica y cuál ha sido el abordaje histórico de eso. Si me pasas la siguiente, por favor. Debo decirles que no tengo conflictos de interés, pero también que mis opiniones son personales. Estamos en medio de una investigación que está ocurriendo en la ciudad de Durango y no pretendo tampoco empañar las hipótesis del estudio de brote que tienen ellos. Pero algunas de esas hipótesis ya han sido mencionadas inclusive por la Fiscalía en el estado de Durango. Así que de todos modos voy a tratar de mantener mis hipótesis lo más pegadas a la evidencia posible. La siguiente, por favor. En los brotes de meningitis micótica en la literatura médica hay pocos, pero los que hay están sobre todo relacionados con contaminación de sustancias que se aplicaron parenteralmente, generalmente en la región lumbar o en la espalda, pero también en inyecciones intraarticulares, por ejemplo. Y vamos a analizar primero dos brotes y después lo que pudiera estar ocurriendo en el brote actual en la ciudad de Durango. La siguiente, por favor. Este es un brote que se reportó en el año de 2002. La farmacia se había quedado sin metilprednisolona de patente de un proveedor y entonces empezaron a mezclar metilprednisolona para aplicación peridural. Y se encontraron 5 casos de meningitis por Exophiala dermatitidis. Hubo muertes asociadas con esa, no queda muy claro ahí en los reportes cuántas podrían haber asociadas, pero fue claro que la farmacia no tenía buenos controles, los autoclaves no funcionaban, faltaba un protocolo de calidad y esterilidad, y se encontró en los frascos el hongo causal. Hay otros reportes, si me pasas la siguiente, por favor. Este es mucho más grande, el que se reporta en 2012-2013. Aquí este es el informe de la revista de los CDCs de Emerging Infectious Diseases, donde encuentran 749 casos de meningitis o de otro tipo de infecciones graves por Exerolium rostratum, que es un hongo ambiental que generalmente no le hace daño a nadie. Ellos encontraron 61 muertes en 20 estados. Pudieron encontrar el hongo en 153 de los casos, además de los frascos en donde también asociados a inyecciones de metilprednisolona. Eso fue a partir de mayo de 2012, de mayo 21 de 2012. Como pueden ver ustedes ahí arriba en la gráfica de barras, la línea sólida es la caída de la mortalidad. Como antes de darse cuenta de lo que está pasando, la mortalidad es muy alta. En cuanto se dan cuenta de lo que está pasando, se inicia un tratamiento eficaz y empieza a caer la mortalidad importantemente, a pesar de que ya había casos en incubación. Ese es otro problema de este tipo de meningitis o de infecciones que tienen un periodo de incubación muy largo, un inicio relativamente indolente, y entonces si no te das cuenta a tiempo, puede haber ya cientos de personas afectadas cuando se empiezan a hacer las acciones para limitar el brote. Entonces, en este caso, se hizo una rápida inmovilización de los lotes de medicamento contaminado. La conclusión también de ellos es que pudo haber sido mucho peor. Ustedes abajo ven en la gráfica de la derecha, una gráfica de Kaplan-Meier, como pueden ver que la tendencia inicial de las muertes podía haber sido de prácticamente cercanas a tasas superiores a los 70-80%, y como con un manejo temprano, la muerte se reduce significativamente y se reduce prácticamente a cero. Ahora, para eso fue necesario el seguimiento, imaginen nada más, de 13,500 pacientes para tratar de encontrarlos lo más tempranamente posible, elaborar una guía de diagnóstico y de tratamiento para, otra vez, tratar de encontrarlos lo más rápido y de iniciarlo más rápido. Y creo que esa también es una primera enseñanza. En las meningitis por hongos asociadas a contaminación de procedimientos o medicamentos, hay que tratar de actuar lo más rápido, porque si se avanza, las infecciones son muy graves y puede ser que ya el paciente se encuentre más allá de posibilidades de salvarlo. Si me pasas la siguiente. Esta otra proyección corresponde también al mismo brote, en un estudio de
Este reporte salió en New England Journal of Medicine. Como ven ahí, salió en 2013. Están los casos que había mencionado, 749 casos de meningitis u otras infecciones graves, y ustedes lo ven en la gráfica de barras a la derecha. Las que ven en rojo fueron meningitis, pero también había abscesos espinales, porque la mayoría correspondían a inyecciones peridurales para reducir dolores de espalda, de metilprednisolona también. También hay algunos casos de artritis sépticas, porque de inyecciones intraarticulares, y algunos pocos casos también de problemas asociados con hemorragias del sistema nervioso central, que no se encontraron, en las que no se encontró la infección, pero tenían el mismo antecedente. Recibieron voriconazol 63% de los pacientes por vía oral, pero 36% requirieron voriconazol y anfotericina, y como les decía, el periodo de incubación puede ser desde el mismo momento en que se aplica la inyección, pero puede ser hasta 250 días, 249 días. Imaginen que si no se percatan de lo que está pasando muy tempranamente, el caso puede evolucionar por meses y el daño puede ser mayúsculo. Eso es, creo, también una enseñanza. Si no te das cuenta, si no te percatas de lo que está pasando muy tempranamente, puede haber un enorme daño para la salud pública. Miles de personas pueden estar afectadas. Si me pasas la siguiente, por favor. En relación con lo que está ocurriendo ahora en Ciudad de Durango, sabemos que el brote ha afectado. Yo tengo los datos hasta este diciembre 1, probablemente han pasado 3 días, probablemente ahora se han movido un poco las cifras, pero hasta ahora han confirmado 68 casos. Hasta diciembre 1 hay ya 19 decesos. La mayoría han sido mujeres en puerperio, lo que magnifica el problema y la preocupación que hay en la sociedad. Se ha aislado de ahí, al parecer, ya en algunas de las mujeres, yo todavía no sé en cuántas, Fusarium del complejo Solani. Han definido ya los casos. Son los que hayan tenido una inyección raquimedular después de mayo 2022 en 4 hospitales privados. Aquí la situación puede ser, me refiero, con las tasas de ataque peores, porque los informes que veíamos de la literatura fueron inyecciones peridurales asociadas frecuentemente a abscesos peridurales. No, aquí, por desgracia, la inyección que se hizo por radiestesia raquimedular se hizo directamente en el líquido cefalorraquídeo y la siembra puede haber sido directa. Entonces, en este caso de la ciudad de Durango, el problema puede aún ser más complejo. A ellos ya tienen rastreadas o tienen por lo menos identificadas que van a necesitar el rastreo de al menos 1,300 casos potenciales. Con esa definición de 4 hospitales de la ciudad de Durango han elaborado ya las guías uniformes para diagnóstico y tratamiento. El brote está en avance, estamos en medio del brote, todavía muchos de esos 1,300 casos se están analizando y seguramente estos números van a incrementarse. Y como les decía, yo no quiero contaminar ninguna investigación, pero podríamos hablar de qué es lo que pudo haber salido mal. Si me pasa la siguiente, esto está en continuación de lo que había comentado la enfermera Marta Huertas, pero si vamos de fuera adentro, ¿qué pudo haber salido mal? ¿El ambiente contaminado? ¿Quirófanos con hongos? Bueno, eso parece poco probable, porque difícilmente hubiera sido el mismo patógeno, pero son las hipótesis que hasta donde se pudieran estar trabajando. Yo pongo ahí que las hipótesis no son oficiales, ni mucho menos, no pretendo yo que sean hipótesis oficiales, pero parece que es poco probable que esto venga del ambiente. El ambiente contaminó algo. Que viniera un medicamento contaminado, estamos primero yendo de fuera a adentro del paciente. Puede ser una contaminación intrínseca del fabricante, básicamente de bupivacaína pesada. Y sin embargo, esa bupivacaína pesada de los lotes identificados se distribuyó desde el norte de México hasta Chile, en toda América Latina, y solamente ha habido problema, hasta donde sabemos, en la ciudad de Durango. Entonces, hasta este momento parece eso poco probable, una contaminación intrínseca del medicamento. Yo no quiero de aquí sacar la conclusión de qué es lo que está pasando necesariamente, sino que veamos cuál es el abordaje que se sigue cuando se tiene un brote. Hay que establecer hipótesis y tratar de trabajar rápidamente sobre las hipótesis.
Primero para ver qué fue lo que pasó, pero también para ver que nunca vuelva a pasar. Puede ser también que hayan comprado medicamentos del mercado negro, pero ¿por qué está en 4 hospitales? Bueno, puede ser que 4 hospitales habían adquirido de un mismo fabricante. Y sin embargo, como vimos en los brotes de la literatura, cuando el problema es del fabricante, generalmente vamos a ver distribuido en múltiples ciudades o regiones. Puede ser que hayan puesto un antiséptico contaminado, como yodopovidona contaminada, que se ha desarrollado, ha habido con algunos brotes reportados en la literatura. Y sin embargo, solamente está informado la contaminación de los bloqueos raquimedulares, no, por ejemplo, de cirugías abdominales o de tomas o de colocación de catéteres. Entonces, también parece poco probable que haya sido un antiséptico contaminado. Otra es, como ven ustedes allí en la figura, en el esquema, que no pretendo que sea anatómico, que esas agujas que utilizan para entrar al espacio subaracnoideo tienen un componente de plástico, no permiten meterlas en autoclave. Y por desgracia sabemos que a veces por ahorro del material pueden llegar a reutilizar esas agujas. Como no se pueden esterilizar en autoclave, puesto que se desbarata el plástico, se arruina el plástico, pueden haberlas remojado en algún desinfectante que pudiera haber estado contaminado, y ese desinfectante pudo haber entrado en las agujas y algunos anestesiólogos podrían haber llevado las agujas de un lado a otro. Otra vez, no son las hipótesis oficiales, simplemente me gustaría decir que hay hipótesis que se tienen que trabajar y tenemos que llegar a saber qué fue lo que pasó, porque, recordar, tenemos que trabajar con calidad, y esa sería mi última proyección. Si me pasa la siguiente, por favor. En los servicios de salud, eso hay que recordarlo, trabajamos con la materia prima más preciada de la naturaleza. Tenemos que tratarla con el mayor de los cuidados, porque la materia prima más preciada de la naturaleza, hasta donde sabemos, es el ser humano. Tenemos que ser conscientes de que debemos hacer las cosas bien, con apego a los principios fundamentales de asepsia, como presentó la enfermera Marta Huertas. Muchas gracias por su atención.